Comenzamos esta parte del tema explicando la monarquía, la primera época de Roma, transcurriendo desde su fundación en el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Mirad, no tenéis que saberos, por ejemplo, todas las fechas de Roma, pero sí las más importantes, al menos el siglo. Diremos que comenzó en el siglo VI a.C. y terminó en el siglo siglo VIII a.C. y terminó en el siglo VI a.C. Durante la monarquía, en este breve periodo de tiempo, los romanos eligen a sus reyes. Qué curioso, es decir, el rey es elegido, es un rey electo. Por ejemplo, en la actualidad en España, en otros países, en la gran parte de los países, salvo en un caso concreto, en Malasia, pero en Asia los reyes son vitalicios y son hereditarios, es decir, Juan Carlos I de Borbón, rey de España, abdicó y dejó la corona a su hijo Felipe VI, quien a su vez, salvo cambio en el modelo de Estado, designaría a su primogénita como sucesora a la corona. En Roma, los romanos elegían por tanto a sus reyes. Eso sí, tenían el poder absoluto, es decir, podían hacer y deshacer lo que les diese la gana. ¿Os parece justo o no? ¿Qué os parece que un rey pueda hacer a su antojo en todo, en economía, en guerras, en todo? Por una parte puede ser más sencillo, si uno no tiene que comerse la cabeza, pero por otra parte, fijaos, puede quitaros libertad y vosotros y vosotras no podéis decidir nada de vuestra vida. En la actualidad, los reyes, al menos en España y en los países occidentales, no tienen el poder absoluto. Hay un gobierno que es elegido por nosotros y nosotras, que tiene realmente el poder. El rey hoy tiene un poder simbólico, al menos en España. Tarquinio el Soberbio, con ese nombre evidentemente no era muy majo, no era muy apañado, fue el último rey de Roma. Claro, si se llama el Soberbio es porque su fama no es buena, pero dicen que fue muy malo. ¿Qué pasó? ¿Realmente era malo o que siempre el vencedor escribe mal del vencido? Bueno, eso realmente no lo sabremos, porque las fuentes que nos han llegado es que maltrató al pueblo romano, privándole, por ejemplo, de inversiones y con una mala calidad de vida, por lo que el pueblo romano lo derrocó, es decir, lo echó. Si os fijáis en las imágenes, Roma comenzó siendo una pequeña ciudad, la ciudad de las 7 colinas. En ella habitaban diferentes pueblos, como por ejemplo el pueblo de los sabinos, también el pueblo de los latinos, y poco a poco se fueron federando hasta dar lugar a la incipiente Roma, ¿no? Esta ciudad después fue expandiéndose, ya como monarquía, expandiéndose por la península itálica, en expansión de lo que hoy sería Italia, que se completó en la República. Durante la época de la monarquía, por ejemplo, se conquistó y se tomó la importante zona de Etruria, la cultura etrusca, que tanto va a influir sobre todo en las costumbres, en la religión de la futura Roma, ya como república e imperio. La República Romana se extendió entre la caída de la monarquía, entre el año 509 hasta el siglo I a.C., hasta el año 27 a.C., un poquito antes de nacer este personaje tan relevante de la historia. El pueblo romano decidió que no quería un rey. Por ello, se organizaron y crearon una especie de democracia. Digo especie de democracia porque no es una democracia como hoy lo entendemos, pero con ciertas similitudes a, por ejemplo, la democracia de Pericles que vimos en el tema de Grecia. Se llamó la República.
La república está compuesto por diferentes organismos, instituciones. Se pueden hacer incluso una analogía, una similitud con la actualidad para que lo comprendas mejor. Por ejemplo, las asambleas. Todos los ciudadanos, en masculino, votaban en la asamblea, que era donde se decidían las leyes. La asamblea, a su vez, elegía a los magistrados. Tenemos asamblea, por tanto, la ciudadanía, los varones, votan a sus representantes. Y allí se redactan las leyes. Es como hoy día un Congreso de los Diputados en el caso de España. Y, por otra parte, el Senado, que es un consejo de ciudadanos de las familias más importantes. Eso en España en día no existe. Pero imaginaos que las familias de los empresarios más importantes, de los políticos más importantes, o de la nobleza, de los apellidos más relevantes del país, se uniesen en un Senado compuesto por personas sabias, intelectuales, científicos, políticos, empresarios, sindicalistas, etcétera, que son los que asesoran a los magistrados. Por tanto, asamblea, de acuerdo, elegido por el pueblo o por parte del pueblo, y Senado no es elegido, sino que está compuesto por las familias más importantes de Roma. La asamblea y el Senado, a su vez, digamos, están relacionados con los magistrados. Los magistrados son los que gobernaban Roma. Los dos más importantes se llaman cónsul. Los magistrados siempre van a seguir el consejo del Senado, así que realmente es el Senado quien toma las decisiones más importantes. Fijaos, la Asamblea es un órgano, es una institución política elegida por el pueblo, pero el Senado, que no es elegido por el pueblo, va a ser el que realmente tome las decisiones más importantes, ya que asesora y al final le hacen caso a los magistrados. Dentro de las magistraturas romanas, esto se llama el cursus honorum, como la carrera de los honores, traducido literalmente, que son un poco como los peldaños, las escaleras que que un ciudadano relevante, importante de Roma tiene que seguir hasta llegar a ser cónsul, ¿de acuerdo? Hasta el máximo puesto. Empieza con un cuestor que se encarga de las finanzas, de la administración del dinero, un edil, que sería hoy un concejal, traducido en nuestra época, que encarga de la administración municipal, el pretor, que es el jefe de la justicia, una especie de juez, el censor, que no es el que censura, sino que elabora el censo, el recuento de población y de recursos, y el cónsul, que dirige la armada, el ejército. Fijaos que los más importantes del magistrado son los dos cónsules, que son los que dirigen la armada. Ya estamos viendo que en Roma tiene mucha importancia el mundo militar, el mundo de la expansión militar. De no ser así, Roma no se hubiese expandido por gran parte del continente europeo. Os recomiendo, por cierto, que veáis una imagen, aunque aquí os pongo una, del cursus honorum. Solo, evidentemente, orientado y en exclusiva para aquellas personas de realengo, de una fuerte importancia. Durante un buen tiempo el sistema de gobierno funcionó y era presuntamente democrático. Y Roma, mucho más que la monarquía, evidentemente, y Roma se hizo más poderosa. De una pequeña ciudad con tribus y poblada por 7 colinas hasta expandirse ya por toda la península itálica e ir conquistando el sur, lo que sería hoy Francia, llegar a la península ibérica y también por los Balcanes, lo que sería la zona de Eslovenia, Croacia, hasta llegar a Grecia. Primero se hacen con el control de Italia, después se derrotó a Cartago. Recordad el tema anterior, Cartago, los cartagineses habían conquistado, aparte del norte de África, una parte de la península ibérica y controlaban el comercio del Mediterráneo.
Hubo hasta 3 guerras, las guerras púnicas. Como os conté en la introducción, las victorias romanas no fueron suficientes, ya que siempre los cartagineses se rebelaban otra vez, con el famoso Aníbal y Asdrúbal. Y ya la última guerra púnica, cuando Escipión, el africano, el famoso general romano, impuso la fuerza de Roma, sembró sal para evitar que Cartago de nuevo volviese a ser una potencia enemiga. De hecho, es curioso porque Roma y Cartago, como anécdota os contaré una historia, y es que Sagunto, Saguntum, ciudad hoy en la provincia de Valencia, era un poco como el conejillo de Indias. ¿Por qué? Porque hasta los romanos y los cartagineses pactaron el control de la península. Vale, yo Roma me quedo hasta Sagunto, ¿de acuerdo? Y tú un poquito al norte, de Sagunto para el norte, y tú Cartago te quedas de Sagunto para el sur. Venga, trato hecho. Pero Roma evidentemente tenía como plan romper el pacto, y esperó una rebelión interna acusando a Cartago de ser terrorista, por decirlo de alguna forma, e imponer su fuerza, como hacen hoy en día muchos países del mundo. En las guerras utilizan una excusa para, ya sea verdad, medio mentira o mentira, para conseguir sus objetivos, muchas veces económicos. ¿Qué pasó? Que Sagunto era un poblado íbero, bajo la influencia romana. Roma pactó con los íberos, comercio y perfecto. Pero Cartago, Roma provocó a Cartago. Cartago, cuando fue a tomar Sagunto, Roma le dijo al pueblo ibero: mirad, yo os puedo ayudar, dadme poderes y yo os ayudo. Es decir, que Roma lo que hizo fue provocar a Cartago, ponerle un poco el anzuelo para que picase. Bueno, aparte de Cartago, también consiguió tomar Grecia. Acordaos de los reinos helenísticos, que se formaron 3 reinos helenísticos a la muerte de Alejandro Magno. Tras ello, ya estamos en la República, estamos en el siglo I a.C. Roma controló el comercio de todo el Mediterráneo.